grabar ahora. Ahí empezamos a grabar. Perfecto. Patricio, por favor. Ya, bienvenidos todos. Vamos a esperar un poquito mientras se conectan todos. Ya tenemos bastante gente conectada, no sé cuántos llevamos. Así que 39. ya, vamos a esperar porque son 120 los que se inscribieron. Así que les vamos dando la bienvenida. Muy rico que estén con nosotros. Alfredo ya está con nosotros hace un rato, después de viajar en tren. Venía viajando en tren, ¿de dónde, Alfredo? Hola Patricio, hola a todas y todos. Yo venía llegando hace 15 minutos en tren. Vine de una ciudad que queda al sur de Lillehammer, y una ciudad que se llama Hamar. Y muchos de ustedes han escuchado de la ciudad de Lillehammer, donde estamos nosotros, por esa serie en Netflix. La recomiendo. Este fin de semana, si quieren reírse de algo inusual, vean la serie. Ok, muchas gracias. Y aquí veo a un conocido, Arnoldo. Sí. Y está la Ale por ahí, que tú también la oigas muy bien. Hola Ale, ¿cómo estás? Yo creo que estamos a la hora, estimado Patricio, como para dar comienzo. Ya ha bajado el nivel de nuevo ingreso. Ok. Bien. Bien, muy bienvenidos todos a este encuentro que tenemos con Alfredo. Y qué decir de Alfredo, hemos tenido un par de reuniones muy agradables con él. Yo participé en todas las reuniones del 3xI que hizo Alfredo, y voy a pedirle que todos estén muteados, así estamos sin interferencia. ¿Y qué decir de Alfredo? Que todos me escuchan, ¿no es cierto? Sí, te escuchamos todos. Perfecto. Decir de Alfredo, una de las cosas más importantes Patricio, está en silencio. ahí sí, ahí me escuchan. Sí, te invito a iniciar de nuevo la presentación. Ya, ok. Bien, repito de nuevo, darles la bienvenida a Alfredo Zamudio, contarles un poquito de él, que él es de Iquique, una de las cosas más notables que él nos dijo que era del norte, y que en su adolescencia se fue a vivir a Noruega con su familia, y ahí hizo sus estudios en la Universidad de Oslo, donde hizo su licenciatura. Después tuvo una pasada por la escuela de Kennedy, de Harvard, y después ha sido director del Centro Nansen for the Peace, que es un centro para la paz y el diálogo, donde él y el equipo han participado en diferentes conversaciones y diálogos complejos en el mundo, como en los Balcanes, Afganistán, Colombia, en Sudán, entiendo que en Darfur, y han hecho unos encuentros de diálogos para la paz muy notables, que han tenido notables avances. Y yo creo que todos nosotros necesitamos valorar el diálogo, especialmente con aquellos que piensan diferente. Y nos damos cuenta que sin diversidad no hay comunidad, tampoco hay democracia. Por lo tanto, yo los invito a todos ustedes a escuchar a Alfredo con el tema del coraje para el diálogo y la escucha. Alfredo nos va a introducir en un tema, y al final de la reunión vamos a tener lugar para todas las preguntas que sean posibles. Así que, Alfredo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Patricio, y a todos ustedes por venir. Un día viernes, donde todos ustedes están muy ocupados.
Muchísimas gracias por venir a conversar. Yo quisiera hacer una introducción tal vez de unos 10, 15 minutos y que tengamos una conversación. Yo creo que es útil, especialmente en un día como hoy. Hoy es 11 de septiembre. Mañana es 12 de septiembre. Hace 47 años que mi padre fue detenido el 12 de septiembre y yo lo vi, que lo detenían los carabineros. Mi padre fue condenado por delitos militares, que se llamaban en ese momento, y estuvo en la cárcel 3 años. Mientras que él estaba en la cárcel, él y yo vivíamos solos antes de que fuera detenido, y yo lo fui siguiendo de cárcel en cárcel. Yo vivía donde se podía, comía lo que podía, y ustedes que me conocen, que yo mido 2,5 metros, saben de que como bastante. Así que era mucha la necesidad en ese momento, cuando yo tenía 12 años, iba a cumplir 13, pero yo creo que medía 1,70 metros, una cosa así. Y durante ese tiempo sucedieron muchas cosas con él, sucedieron muchas cosas conmigo, y gracias a los buenos auspicios del embajador de Noruega y de la organización que en ese momento se llamaba el CIME, que ahora se llama Organización Internacional de Migraciones, OIM, salimos a Noruega. Nos reencontramos en el avión, a él le sacaron las esposas, las cadenas, y llegamos a Noruega después de 2 días de viaje. 2 semanas después de haber llegado, llegamos a un hospicio, un albergue. Yo dejé de tartamudear. Durante esos años que yo estaba solo, desde los 12 hasta los 15, la presión psicológica en ese niño de ese entonces fue fuerte. Y yo me sentí liberado, tranquilo en Noruega, y dejé algo atrás y cogí con brazos abiertos lo que había por delante, la vida nueva. Y lo que yo les quiero contar no tiene que ver con el trauma mío o de mi padre o lo que sucedió, que es importante, que es poderoso, que es fuerte, pero los quiero llevar a otra conversación. Es difícil contar la historia de lo sucedido cuando Chile tuvo esa gran fragmentación, ese gran quiebre en la confianza, ese acabose de lo que había y lo que sucedió. Podemos tener muchos puntos de vista sobre qué fue lo que sucedió. Pero paremos ahí. ¿Cuán difícil es tener esa conversación en Chile? ¿Cuánto nos cuesta contar la historia, que no es fácil, y cuánto nos cuesta escuchar la historia? Tiene uno que tener la voluntad de contar y tiene uno que tener la voluntad de escuchar. Ambas voluntades tienen que estar en el mismo tiempo para que suceda algo. La voluntad de contar y la voluntad de escuchar. Y además, uno tiene que tener la voluntad de quedarse en el espacio cuando escucha algo incómodo. Porque hubo un quiebre de la confianza, porque sucedieron cosas. Esa historia no es suave, no es bonita, no es estética, no es agradable, es sumamente incómoda para el que cuenta y también para el que escucha. Y esto, lo que les estoy diciendo, no es solo de Chile, sino es lo que nosotros desde el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, que es un centro chiquito, somos 8 personas, financiados por el gobierno de Noruega, y desde el tiempo de los Balcanes, de la Guerra de los Balcanes, desde el 92 para adelante, nuestro equipo ha ido escuchando cientos, tal vez miles de conversaciones, y nos hemos ido dando cuenta de cuáles son las pautas para escuchar o para escucharse cuando no hay confianza. Primero, una de las cosas que uno tiene que aclarar siempre, y me imagino que también en Chile, es aclarar las normas.
Uno entra a escuchar, a conversar para dialogar o para negociar. Muchos, incluso en Chile, creo que mezclamos los términos. Uno escucha negociar, pero está creyendo que vas a negociar, que vas a claudicar o vas a ceder. Y me dijeron, antes de esta conversación ustedes, que sería bueno plantear algunos términos, y yo quisiera hacerlo. Cuando uno entra a ese espacio de transformar un quiebre o una confrontación o un quiebre de la confianza o un conflicto, cuando entras ahí y tratas de transformar eso, y usamos la palabra transformar, no usamos solucionar, transformación, porque lo único que puedes tal vez tener la ambición de lograr en corto tiempo es de bajarle la temperatura a algo difícil. Cuando uno entra a ese espacio de transformar una situación difícil, tienes varias herramientas, pero una de ellas es este triángulo. En una esquina de este triángulo está la negociación, en el otro está la mediación y en el tercero está el diálogo. La negociación sucede entre pares o impares, donde alguien le dice al otro, yo tengo algo que ofrecerte, tú qué tienes que ofrecerme y hagamos un acuerdo. Una mediación es cuando ambas partes no se creen y le preguntan a un tercero y le dicen, escúchanos, ofrécenos algo y tal vez aceptamos. El diálogo es la tercera parte de la esquina, la tercera parte de este triángulo, donde el objetivo principal es hacer que la gente se escuche. En ese proceso de escucha van a suceder cosas. Por ejemplo, uno puede tratar de entender lo que piensa el otro, o puede tratar de entender de qué son los hechos, cuáles fueron los hechos. Pero si haces bien la escucha, vas a bajar un poquito más profundo de solamente entender los hechos. Vas a captar un poco de las necesidades. Y si haces una escucha muy buena, vas a entender los sentimientos. El diálogo trata de captar las tres capas, los hechos, las necesidades y los sentimientos. Pero eso, lograrlo cuando hay mucha rabia y cuando hay mucho desacuerdo sobre cuáles son los hechos, no es fácil. Porque la gente entra para contar, para castigar, para plantear sus posiciones, pero no necesariamente entra en un espacio para escuchar al otro. ¿Por qué no entra para escuchar al otro? Porque usualmente, si han habido serios quiebres de cosas, de situaciones, uno tiene rabia, pero también tiene miedo. Mezclen esas dos cosas y la memoria de ese quiebre va a durar mucho tiempo. Porque si no le das espacio para contar la rabia, el miedo la mantiene. Porque no quieres que se vuelva a repetir. Si le das espacio a la rabia, le das una fecha de vencimiento a esa rabia. Cambias la situación y puedes empezar a pensar, ok, ya te conté lo que me pasó. Cuéntame lo que te pasó a ti. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que yo me sentí? ¿Cómo tomaste tú esa decisión tan mala? ¿Cómo se te ocurrió estar en ese bando? ¿No viste tú lo que estabas haciendo? De hacer ese tipo de conversaciones incómodas. Eso es el espacio del diálogo cuando uno usa las herramientas de la transformación pacífica de conflicto. Ahora, yo sé que hay gente que dice, que me cita, que yo digo de que el diálogo es para los valientes, pero quisiera decir un poquito más que eso. ¿Por qué requiere de valentía entrar en ese espacio del diálogo? Porque hay que atreverse a entrar en el espacio del diálogo, a enfrentarse a la posibilidad que tal vez uno no tiene la razón. Eso puede ser muy atemorizante, porque si no tienes la razón, ¿qué haces? Te cambias de bando, o asumes la verdad del otro, o creas un puente. ¿Qué haces
si no tiene la razón. Se trata muchas veces cuando las divisiones, cuando las rabias, cuando las memorias han estado mucho tiempo, se convierte en una identidad. ¿Cómo deja uno esa identidad de estar en un lado cuando realmente escuchas al otro y entiendes de que la verdad tal vez está entre medio, entre tu verdad y la verdad del otro? O tal vez es la verdad del otro la que habría que escuchar un poco más. El precio personal de la transformación es una cosa que puede ser incalculablemente caro. Y aquí, permítame que tal vez, como dicen en Chile, meta las patas con lo que voy a decir ahora. Y discúlpenme que yo meta las patas porque no vivo en Chile y no entiendo en realidad todo lo que sucede. Pero imagínense ustedes el extraño evento que alguien que sea del Colo-Colo se quiera cambiar a la U de Chile. Y todos se ríen y dicen, eso jamás va a suceder. Pero eso es el precio personal de la transformación. Van a decir, ¿por qué? Si esos de allá son así y así. O si ellos siempre han sido así. Entonces, en algo tan amable como el fútbol y con tanta pasión y que es un deporte bonito y todo eso, le ponemos muchas emociones, muchos valores simbólicos a eso de ser de un lado y del otro. Y cambiarse cambia la identidad. ¿Cuántas situaciones así no tenemos? Tenemos identidades territoriales, identidades de grupo, identidades de género, identidades de partidos políticos. Y además, lo que pensamos hoy, 11 de septiembre, es la identidad en qué lado estábamos ese 11 de septiembre, o aquellos que han nacido después, cuál de las historias es la que hemos escuchado. Así de complicado es. Y yo siempre menciono la situación de Colombia, porque la conozco bien, he tratado de entender a Colombia durante muchos años, y después de leer muchísimo y de hablar con muchísima gente en Colombia, me di cuenta que a Colombia no se le puede entender, la tienes que absorber, asumir, porque es tan complicado que solamente hay que tratar de entender el mapa. Cuando uno habla del dolor de Colombia, por ejemplo, ustedes han leído en las noticias de lo que pasó antenoche en Bogotá. Terrible, mucha violencia. Pero ¿dónde empieza el dolor de Colombia? ¿Empieza con eso? ¿O empieza con las masacres de 1948, con la violencia? Así se llama en términos históricos. O la creación de las FARC en el 63. O la llegada de los narcos en los 80. O de los paras en los 90. O los asesinatos de este mes, que van creo que en 45 personas, líderes sociales muertos asesinados en Colombia. ¿Cuál de esas crisis es la que importa? ¿Cuál es el espacio que esas crisis tienen en nuestra memoria? Requiere de tiempo y requiere de mucha voluntad de contar la historia y de mucha voluntad de escuchar la historia, de escuchar lo incómodo. Ahora, no es que todo esto sea, y es importante lo que quiero en el último mensaje y aquí cierro, no es que se trate de mirar para atrás y quedarse atrás. Es muy importante de que creamos de que el otro también quiere una vida mejor. Todo ser humano quiere una vida mejor, para sí mismo, para su familia, para su entorno. El asunto es cómo colaboramos. ¿Cómo logramos colaborar ante esta incertidumbre, ante todos estos desafíos, todos estos problemas que tenemos hoy? Si no usamos nuestros talentos, nuestras colaboraciones, nuestros poderes de pensar, de crear, vamos a ser débiles. Pero si unimos los talentos, podemos identificar los problemas, identificar algunas posibilidades y tal vez co-crear en conjunto la salida de todo esto. Pero si seguimos por separado, vamos a seguir siendo vulnerables a todos los riesgos externos que hay.
Y riesgos externos quiere decir que no dependen de uno, sino que del contexto. Y la sociedad de hoy es demasiado compleja como para no aumentar los puntos equitativos de colaboración. Pero para lograrlo necesitamos confianza. Y para lograr la confianza necesitamos entender cuál es la historia del otro, por qué el otro no confía en mí. ¿Qué es lo que yo necesito escuchar para que el otro confíe en mí? Y eso requiere de mucha valentía. Y ahí quisiera que conversáramos. Alfredo, lo que tú prefieres ahora es abrir al diálogo a través de las preguntas, o a mí mismo me gustaría hacerte una pregunta ahora, de cómo hacemos la ruptura de ese paradigma que es tan fuerte entre negociación, mediación, para finalmente ir al diálogo, a este diálogo con coraje, con valentía, porque en general está muy metido en nuestra cultura el tema de la negociación por sobre el diálogo. Y en las negociaciones alcanzamos algunas cosas, pero nunca logramos tener esa plenitud de relación con el otro. ¿Qué podrías tú decirnos al respecto de eso? La negociación es un buen instrumento. Es un buen instrumento porque puedes lograr algo equitativamente, puedes hacer un acuerdo con el otro. Pero la calidad de esa negociación depende de la aceptación que los grupos que están detrás de cada negociador tengan de esa negociación. Si esos negociadores no tienen a su gente consigo, ese acuerdo puede tal vez ser útil, chiquitito, pero tal vez no sea lo suficientemente bueno ni tenga la suficiente sostenibilidad para que perdure en el tiempo. Y les cuento algo importante. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en los Balcanes. Yo llegué a Sarajevo la semana cuando terminaba la guerra, cuando se empezaba a implementar el acuerdo de Dayton. Nosotros llegamos y el acuerdo de Dayton, que había sido negociado entre Estados Unidos y Serbia, empezó a implementarse como 3 días después. Vimos cómo se levantaban las barricadas y la gente empezó a caminar, un espíritu así de tranquilidad, donde uno podía caminar por la calle de Sarajevo sin tener que agacharse por los francotiradores. Y fue un gran momento de donde uno respira la ausencia de conflicto. El acuerdo Dayton lo logró, parar la guerra. Pero 25 años después, hay ausencia de conflicto en Bosnia. Bosnia es un país relativamente pacífico, tiene democracia, tiene instituciones, no tiene guerra, no tiene pandillas, así como en otros grupos, en otros lugares de postconflicto, pero no tiene lo que se puede decir una confianza plena de una democracia. Y eso lo ves, por ejemplo, que cada cantón, que es como un municipio, tiene un ministro de educación. Tienen en total, en Bosnia, tienen más o menos 60 ministros. Hay un chiste que una persona va caminando en la calle de Sarajevo y alguien grita, ministro, y se dan vuelta como 10 personas en las calles de Sarajevo. Porque hay ministros de todos lados. Entonces, 25 años después de un acuerdo, no hay una plena construcción de confianza. Se logró parar la guerra, esa brutal guerra. Se logró algo. Pero lo que ha habido después no es totalmente lo que uno espera de la paz. Entonces, yo les cuento esto porque no es que no nos guste la negociación, pero la negociación requiere muchas veces de diálogo para crear confianza, para lograr entender cuáles son los mejores puntos para negociar, pero siempre el diálogo sirve
para después de los acuerdos, para mejorar e implementar esos acuerdos. El diálogo se trata de confianza para crear, el diálogo sobre tiempo logra crear confianza sobre tiempo. Y confianza sobre tiempo logra construir colaboración sobre tiempo. Y esa colaboración nos hace que identifiquemos mejores políticas públicas. Pero todo esto requiere de tiempo. La negociación no logra identificar mejores políticas públicas. Logra presentar una solución y hacer un acuerdo y ya. Pero el diálogo, cuando es incluyente, cuando es de escucha activa, cuando te tomas el tiempo, puedes identificar muchos problemas, pero también puedes lograr identificar aquellas soluciones que pueden ser escasas, y casi siempre son escasas. Pero si lo haces todo rápido, tal vez esa solución que es escasa anda perdida entre tanto problema. No la ves. Pero si te tomas el tiempo de escuchar lo máximo posible, alguien te va a entregar la clave. Porque siempre en toda sociedad que está fragmentada, hay alguien o algunos que hacen las cosas bien. Encontrarlos a ellos, encontrar a esa persona y multiplicar su idea o su ejemplo, eso es lo que hace que el diálogo te permite. El diálogo te permite encontrar las posibilidades en medio de cuando están todos los árboles talados, te permite encontrar dónde está creciendo algo que puede servir. Por eso, yo entiendo de que en un mundo así del quick fix, del resultado rápido, de la comida rápida, de la felicidad rápida, el diálogo suena así como no tenemos tiempo. Y yo lo entiendo. Y es por supuesto que uno necesita una transformación a lo que hay ya. Pero lo que nosotros les pedimos siempre a la gente, cuando ustedes empiecen a colaborar, a conversar, no se vayan por el problema más grande, porque puede demorar un poco encontrar esas posibilidades. Y si se equivocan, se van a caer muy duro, muy fuerte. Pero en vez de irse por el problema más difícil en el primer paso del diálogo, traten de encontrar lo que es más fácil de transformar. Y nosotros lo llamamos el lugar más bajo de la pilca. No cruces por el lugar más alto. Trata de cruzar de un lado a otro por el lugar más bajo. Y les va bien. Tal vez lo aceptan, lo adaptan, lo cambian. Algo sucede con el otro. Lo logran transformar. Y dicen, ¿de dónde pasó eso? ¿Por qué no resultó? ¿Quieres probar otra vez a ver qué otra cosa podemos transformar? Y así vas construyendo la confianza. Y de repente, miras para atrás y ves todo lo recorrido. Y eso es el proceso de construcción de la confianza. Gracias, Alfredo. Yo he visto que hay algunas preguntas, Carlos. Sí. Sería interesante que las empezáramos a trabajar, de tal manera así hacemos una cosa más participativa con aquellos que tienen preguntas. Así que te dejo, Carlos, para que tú tomes las preguntas con la gente que las está haciendo. Y los invito a todos a hacer las preguntas necesarias. Gracias, Patricio. Sí, gracias, Alfredo, por tu reflexión tan clara también como en varias contraculturas de actualmente. Por ejemplo, última reflexión del tiempo, en una sociedad de lo rápido, de los quick wins. Darse tiempo es algo que va contra nuestros impulsos actuales, sobre todo los que hemos sido formados en los últimos 30 años. Es decir, como que hay un tema de hacer decantar las cosas y que las cosas tienen sus procesos y de repente son más lentos de lo que uno quisiese. Como dice Patricio, tenemos algunas preguntas y quería compartirlas. Primero hay una pregunta de Juan Manuel Santa Cruz, que le agradece la reflexión, Alfredo, y pregunta
¿cómo ves la situación en la Araucanía chilena? Y también, ¿cómo ves lo que ocurrió el 18 de octubre? Que ya se va a acercar un año de este estallido. Así que ver también tu mirada, cuál es tu reflexión respecto a ambos fenómenos. Y la segunda reflexión pregunta la hace Alejandra Pizarro, conocida por toda en esta comunidad, que le pregunta a Alfredo, el proceso constituyente que vamos o estamos viviendo y vamos a vivir en la próxima semana y probablemente el próximo año, todo el proceso, ¿es un proceso que es de negociación o de diálogo? Y si es de negociación, ¿cómo se puede asegurar que haya habido diálogo suficiente y constructivo para que la negociación sea legítima? Por último, tenemos una pregunta de Maribel Vidal, que primero te agradece la oportunidad y el espacio, y pregunta sobre el proceso de construcción de confianza. ¿Cuál debería ser el rol de los medios de comunicación en estos tiempos? Un gran tema, sobre todo cuando los medios de comunicación se está cuestionando también su rol, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Eso sería, Alfredo, algunas preguntas un poquito no menores, así que te digo la palabra. Gracias por las preguntas. La situación de Araucanía el 18 de octubre. Primero que nada, yo no sé mapudungun. No soy mapuche. No he vivido en Chile 44 años. No puedo decir nada sobre Araucanía. Sería muy apurado. Para poder contar algo de Araucanía, tendría que haber estado en diálogos con mapuches. Pero en términos generales, en otras situaciones similares, donde han existido puntos o grupos con claras peticiones, yo les decía hace un rato, mi impresión es que todos desean una vida mejor. Todos, todo ser humano. Es cómo logras una conversación común sobre eso. ¿Qué significa una mejor vida? ¿Qué es para ti una mejor vida? Cuéntame tu historia. Y si no entiendo, cuéntame un poco más. ¿Cuántas veces nos damos ese tiempo para hacer ese tipo de cosas? Yo creo de que por ahí, hacer ese espacio es importante. Sobre los 18 de octubre, es más o menos similar. Ahora, pero ahí yo sí puedo decir un poquito más porque soy chileno. He estado en Santiago y en Arica algunas veces en los últimos años. Me doy cuenta un poquito de lo que sucede. Y por lo que veo en los medios y por lo que también he visto en rayados y grafitis y todo eso, uno se da cuenta de que hay muchas cosas, expresiones, aparte de la violencia, que es una expresión máxima que toda sociedad trata de que no se solucionen los problemas o no se expresen los problemas a través de la violencia. Aparte de esa expresión, hay bastantes expresiones de ambos lados que dicen, escúchame, y el otro dice, no hemos escuchado lo suficiente. Ahí también hay un espacio para crear una conversación. Yo puedo sonar como un optimista demasiado crónico, pero es que no está basado en la teoría. Nuestro trabajo, mis colegas, además que han trabajado tanto tiempo con esto. Tengo colegas que han trabajado en Afganistán, otros colegas que han trabajado en Irak. Yo he estado en Sudán, en Colombia, en Timor y en otros lados. En todos lados uno se encuentra con pueblos divididos que quieren transformar su vida
sin violencia, pero es difícil que el otro escuche. Pero cuando lo logran, sí sucede algo. Y no quiero aburrirlo muchísimo con historias de terreno, de Sudán, de Colombia, de Afganistán, de Siria, pero es así. Y Chile no es ninguno de esos lugares. Chile es otra cosa. Aunque sea difícil, hayan sido terribles las expresiones de violencia en todos lados, hay posibilidades y hay espacio, porque tenemos que asumir que hay mucha gente que quiere transformar esto o estas cosas de una forma pacífica. ¿Cómo logramos ese espacio para hacerlo? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que podría yo decir de Araucanía el 18 de octubre. Lo siento que no puedo así como dictar una receta, porque no sería digno del rol, ¿sí? El proceso constituyente, Alia, gracias por esa pregunta. ¿Negociación o diálogo? Depende de los constituyentes. Los constituyentes creo que no han sido elegidos todavía. Eso empieza creo que en abril. Y el cómo van a acercarse unos a otros, eso lo pueden decidir ellos. Si hay una creación de confianza, puede haber mucha escucha y puede haber un proceso de diálogo que también se puede transformar en negociación. O pueden entrar directo en la negociación y eso puede aumentar la temperatura. Entonces depende de los constituyentes, de cómo ellos logren ese proceso de escucha y de conversación. Yo creo de que eso está por definirse y es una muy buena pregunta, Ale. Depende de ustedes, los chilenos que viven en Chile, cómo logran ese proceso. Y la Maribel que pregunta sobre la construcción de la confianza. Yo creo que tenemos mucha más confianza que lo que creemos. Hay mucha confianza entre las personas en Chile, pero me da la impresión que hay desconfianza desde las personas hacia las instituciones y entre las instituciones. Yo no tengo suficientes ejemplos de cómo hay desconfianza entre las instituciones o hacia las instituciones, pero sí tengo muchos ejemplos de cómo hay confianza, incluso en esta situación de pandemia, entre los seres humanos, entre los ciudadanos. Por ejemplo, yo sé que ustedes, muchos han utilizado el delivery, los distintos métodos de entregar comida a las casas y todo eso. Ustedes no conocen quién hizo la comida. No saben si esa comida fue expuesta o no a la pandemia. Pero uno confía en el buen juicio de que alguien te está cuidando. Entramos a un restaurante, no conocemos al cocinero, sabemos solo por reputación de alguien que nos dijo, y uno se sienta y pide una comida y hace algo tan íntimo como comer comida preparada por otra persona, y confías en eso. Yo estoy seguro que todos ustedes, si se me miran hoy en la noche cuando salgan, si salen o mañana, van a ver que la gente, si hay luz roja, para por luz roja, a pesar de que no hay ningún policía alrededor. No hay ninguna consecuencia si la gente no respeta esa ley o esa regla. Pero lo hace porque trata de cuidar su responsabilidad, pero también hay un cierto cuidado del otro. Hay muchísimas situaciones en Chile así, donde esos espacios de encuentro, delivery es un encuentro, la comida es un encuentro, la calle es otro encuentro. Tenemos millones de encuentros al día, donde todos estamos tratando de convivir en el espacio a través de la confianza. Entonces, tenemos mucha confianza. Hay cosas que no funcionan. Hay sistemas que afectan esa confianza, que alteran el tejido social. Pero tenemos mucha confianza entre ciudadanos. Eso hay que cuidarlo y hay que reforzarlo.
Pero la desconfianza hacia las instituciones, eso requiere de un proceso un poco más sistémico, y ahí está el valor de tener procesos de escucha para que los sistemas logren adaptarse y logren hacer mejores políticas públicas. Eso es lo que te podría decir, Maribel. Lo siento un poco largo. Gracias, Alfredo. Precisando también un poco la pregunta, Maribel, tenía una segunda patita que preguntaba sobre el rol de los medios de comunicación también, ese espacio de construcción de confianza, también como para esta segunda ronda de preguntas. Sí, pero los medios de comunicación son instituciones. Los medios de comunicación son instituciones de una forma que, o empresas que viven, sobreviven en base a contar una historia de lo que sucede, y ese es el servicio que prestan. Es una responsabilidad muy grande. Compiten en unos términos tal vez un poco desiguales con una nueva realidad, que cada uno de nosotros podemos editar nuestra realidad. Con los medios sociales, cada uno de nosotros podemos ser editores de algo. Podemos crear noticias, podemos crear rumores. Yo no tengo la respuesta a esto, pero sí solamente de que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad grande, tiene que ser activa. De que cuando participemos en los medios sociales y cuando veamos los medios, les hagamos saber qué tipo de noticias o cómo ellos pueden mejorar su servicio. Aparte de esto, es crear, ustedes por ejemplo son agentes de cambio todos. Inviten a los periodistas en conversaciones. Hagan esos espacios. Porque aquí también en Noruega o en Europa también sucede que los medios creen que el público está buscando ese tipo de alarmismo, ese tipo de noticias donde se trata de ganarle al otro. También hay que hacerles saber, y cómo se les hace saber, de que la sociedad también está esperando noticias o información o reflexiones de que hay gente de ambos lados que quiere construir. Eso también es noticia. Porque si en un mundo donde todo es antagonismo, donde todo es fractura, yo creo que el puente es la noticia. Y eso es una tarea para los medios. Y ustedes pueden hacer eso. Pueden tener esas conversaciones con los medios. Gracias, Alfredo. Hay un par de reflexiones y preguntas más. Primero, Raúl Dubié está totalmente de acuerdo con la reflexión de la confianza como un valor fundamental para la construcción de cualquier relación. Y te quería compartir una reflexión sobre la visión que tú tienes de la influencia que tiene la cultura de los países o organizaciones en esta construcción de confianza. Por ejemplo, él establece un juicio ahí sobre que compara la cultura sueca versus las culturas más cercanas a donde estamos viviendo, en donde se suele premiar la viveza criolla, y da como un ejemplo la mano de Dios en el gol de Maradona. Hay una reflexión en torno a la confianza y esta identificación que hace respecto a ciertas conductas que él establece como un juicio respecto a las culturas latinoamericanas. Y la otra pregunta que hace Marila Rossi es que pregunta cuál es el papel del perdón dentro del proceso de diálogo y la construcción de confianza. Una pregunta muy interesante también porque el trabajo del perdón es algo que yo creo que efectivamente no ha sido desarrollado y tampoco nos han formado en eso en estas generaciones. Así que, y la última pregunta, para también no dejar que el tiempo Pablo Álvarez la comprende, en el cual también establece un juicio, dice, ¿por qué los violentos son más escuchados que los pacificadores? Eso sería, Alfredo.
Empiezo por el rol de la cultura. Primero, es una conversación muy larga, porque en Suecia no hay una cultura, hay muchas culturas. Lo mismo en Noruega. Tenemos la cultura de los Sami, la cultura de los Kven, que son finlandeses que llegaron al norte de Noruega. Tenemos la cultura del oeste, de los pescadores, y de los pescadores del norte y de los pescadores del sur. La cultura de la gente de los bosques, la cultura de los agricultores, las culturas de un país que tiene entre casi 6 millones de habitantes, tiene 3 idiomas. Tiene el Sami, el nuevo noruego y el noruego tradicional. Entonces, y eso es antes de que empecemos a hablar de los inmigrantes. Somos el 17% de la población, la primera, segunda y tercera generación de Noruega. Entonces, es un país multicultural. No es un país monocultural. No hay países monoculturales. Ni Japón es monocultural. Entonces, el rol de la cultura es importante en una pregunta, pero es tal vez el rol de las culturas o de los grupos, porque uno pertenece a muchos grupos al mismo tiempo. Eres padre, eres de Ñuñoa, te gusta el fútbol y tal equipo, y no voy a mencionar cuál equipo va a la Ñuñoa, eres tal vez de La Serena, eres divorciado, entonces perteneces a muchos grupos, muchos valores. Tal vez eras católico y ahora es evangélico. Entonces, ¿cuál cultura es la que refleja los valores de esa persona? Una persona que aparentemente es monocultural no lo es multicultural. Chile es demasiado complejo para decir que es monocultural. Somos muchos. Entonces, el rol de la cultura en la desconfianza o en el conflicto es una buena pregunta porque te acerca a otra cosa. Nosotros creemos de que el tejido social se construye en base a la vida del ser humano, desde que naces hasta que mueres. Es un hilo. Y ese hilo, si se encuentra con la vida y el hilo de otras personas, en puntos de encuentro equitativo, vas a ir tejiendo algo fuerte. Creas algo en común. Si no tienes puntos de encuentro equitativo, ese tejido social es débil. Cuando tienes una sociedad sin puntos de encuentro, sin confianza, lo que les pase los derrumba. Pero si tienes una cultura de encuentros, de puntos de encuentro, que tal vez pueden ser puntos culturales, educación, puntos de recreación, biblioteca, donde compartes espacios, ese tejido social es fuerte, porque creas ideas donde gente de distintos lugares territoriales, de distintos lugares de la vida, van creando algo distinto. Las culturas no son estáticas. Las culturas se van desarrollando día a día, minuto a minuto. Si no lo creen, háblenle de una forma conservadora a un niño de 13, 14 años. Te van a decir de que no te entienden y viceversa. El lenguaje cambia, las costumbres cambian, todo cambia en cada momento. Por eso de que si vivimos en mundos separados, esas diferencias van aumentando. Pero si tenemos puntos de encuentro, esas diferencias se van nivelando y vamos intercambiando. El rol de la cultura es eso, es tratar de crear puntos de encuentro, reforzando la multiculturalidad. El rol del perdón difícil pregunta en un día como el 11 de septiembre.
Yo creo que es muy personal. No podría dar una receta. Pero sí podría decir de que en nuestra experiencia y de nuestros colegas que han trabajado con cosas muy difíciles en los Balcanes, cuando hacen esos reencuentros entre gente con mucho dolor, le dan espacio a la rabia, a todo lo que se tienen que decir, pero casi siempre, al final de esas conversaciones, dicen, pero ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué te alegraste? ¿O por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste algo distinto? Ahí, eso es una estirada de mano. Te están pidiendo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me causaste daño? ¿O por qué te reías de nosotros? Porque la gente quiere hacer ese puente. Para que eso suceda, ese reconocimiento, tienes que darle espacio a lo anterior. No llega uno fácilmente a ese punto sin darle espacio a la rabia. Si le das espacio a la rabia y haces espacio para esas preguntas difíciles, van a suceder cosas. Y la gente va a estirar la mano y va a decir, sigo en desacuerdo contigo. Creo que te equivocaste, pero caminemos juntos. ¿Por qué los violentos se escuchan más que los pacíficos? Una buena pregunta, yo también me lo he preguntado lo mismo. Alguien decía por ahí en un encuentro de 3xI, decía, cuando todos gritan, no escuchamos los susurros. Y me pareció algo muy bonito que dijeran así. Yo he trabajado en emergencias humanitarias y en las capacitaciones nos hacen algo que se llama triage. El triage es una cosa que es un filtraje de la emergencia, donde tú entras al espacio donde está sucediendo algo y tienes que entender qué está sucediendo y tienes poco tiempo. Algunas veces tienes minutos para decidir qué vas a hacer. Y si a ustedes les ha tocado entrar en un accidente de tránsito o algo, estoy seguro de que hay gente que grita de dolor, que se queja. Y es natural. Cuando a nosotros nos han entrenado para asistir en emergencias complejas, estamos hablando de realmente complejo, y entras a ese espacio, nos dicen, al mismo tiempo que tienes que ver a la gente que está gritando, tienes que tratar de encontrar a aquellos que están callados. Porque el que está callado en un accidente o en una crisis compleja está invisible y se está muriendo, lo está pasando mal porque no tiene fuerzas para decírtelo. Y normalmente lo que uno hace cuando entra en un accidente, te vas para la persona que está gritando más. Pero esa persona puede ser que tiene energía. Le duele, pero tiene energía. Pero hay alguien tal vez muy callado que está entrando en shock. Y cuando está entrando en shock, es muy rápido lo próximo que viene. Entonces, ¿cómo logras tú escuchar al que grita? Porque también hay que atenderlo, pero escuchar al que no grita, porque ahí pueden estar las necesidades. No es fácil esto, pero hay que entender que las dos cosas son muy, muy importantes al mismo tiempo. Y hay que tener una valentía y hay que tener calma para entrar en ese espacio. Y no empezar a gritar, porque no lo soluciona. No te permite a ti escuchar si entras a un espacio donde están gritando y tú te sumas a eso. No vas a bajar el volumen, no vas a transformar el espacio. Entonces, ¿por qué los violentos se escuchan más que la gente de paz? Un poco porque les damos espacio. Un poco porque nos dejamos asustar. Un poco porque tal vez otras herramientas no han sido probadas. Un poco porque tal vez no les hemos dado espacio suficiente a quienes tienen una voz de paz. Yo creo que es un poco de todo esto. Y cada situación es distinta. Yo no estoy diciendo que esto es en general, pero es un poco de todo eso.
Gracias, Alfredo. Patricio, nos quedan algunas. ¿Te parece que una última ronda de reflexión y preguntas? Sí, sí, de todas maneras. Alfredo. Perfecto. Eh, hay, hay dos preguntas muy similares que Maribel Vidal, un poco en el reflejo de tu respuesta, que también la comparte Patricio de la Fuente, que es en torno a más bien el cómo. Es decir, cómo yo finalmente genero diálogo y conversaciones. Y hay una pregunta que en los dos sale, que es quiénes participan, quiénes llevan la conversación y qué cuidados y condiciones hay que tener para cautelarla y que esto efectivamente pueda ser guiada en un proceso suave, podríamos decirlo. Ambos preguntan sobre el proceso y el cómo. Después hay otra reflexión de P. Gons, no logro identificar su nombre, que agradece el diálogo y que hace un juicio respecto a que vivimos en un imperio neoliberal que ha exacerbado el individualismo y la competencia, y también la sospecha del otro, como un otro. Eh, y que esto es un desafío de ir contra esa visión para poder recuperar la confianza y que eso requiere mucha humildad y una escucha activa. Un poco y te agradece la mirada optimista que has tenido, Alfredo. Y la última pregunta la hace Andreo Sandón, que pregunta, ¿qué es para ti la facilitación? ¿Y qué rol cumple la existencia de estos facilitadores en una cultura de confianza? Y en la última que está llegando, y me parece muy buena pregunta, es Nordo Cisterna, que habla respecto a la situación de Chile y estos conflictos o estos fenómenos que han aparecido en nuestra sociedad que nos han llevado a temas como el estallido, y pregunta, ¿cuáles serían los lados bajos de la pirca en el diálogo en Chile? Una muy buena pregunta y creo que también nos podríamos llevar todos de cuáles serían esos primeros espacios para volver a generar las confianzas en este todo entramado cultural que tenemos en nuestro país. Esas serían como la última pregunta y reflexiones, Alfredo. Dan susto las preguntas. Porque cómo uno empieza a decir o a transformar cuál es el lugar bajo de la pirca para 19 millones de personas. Yo creo que son muchos puntos distintos de categorías. Por ejemplo, hay cosas territoriales. Yo estoy seguro de que hay lugares en Santiago donde los vecinos no pueden usar un parque, porque hay un lugar de un lado del parque que tiene un grupo así violento o gente delincuente, y hay otros grupos de otro lado que dominan el control territorial. Y los vecinos no pueden usar el parque. Eso aparentemente puede ser un lugar alto de la pirca, recuperar ese espacio de una forma sin policías, donde se trate de la relación entre las gentes. Y yo lo menciono porque es una cosa muy necesaria para el bienestar inmediato de mucha gente, especialmente de los niños, y que requiere de mucha humildad y mucha consulta. Pero cuando sucede ese tipo de cosas, la vida cambia inmediatamente para esos vecinos. Por ejemplo, hay cosas que son un poco así como contraproducentes, raras de hacer. Había un sociólogo brasileño que se llamaba Paulo Freire, y que algunos de ustedes lo han leído, donde él dice más o menos de que si tú quieres cambiarle la conducta a un barrio difícil, tienes que hablar con los malos de la esquina. Y usualmente eso suena raro, pero ¿por qué vas a hablar con los malos si quieres hacer cosas buenas? Porque en todo tipo de contexto, a micro o macro,
hay quienes autorizan o no autorizan el cambio. ¿Quiénes son los que autorizan el cambio en una situación de barrio como esa? Entonces, encontrar el lugar bajo de la pirca es hablar con quienes autorizan o no autorizan el cambio. Y es un proceso lento porque no puedes entrar a amenazar o a negociar, porque ¿cómo negocias tú en la libertad, el espacio? Se trata de crear confianza, de crear relaciones, de escuchar al otro, qué es lo que pasa, todo lo demás. Yo les cuento esto y yo sé que no quiero sonar así, que me parezca banal o así como superficial, pero yo les cuento, esto lo he visto y mis colegas me han contado y yo también he participado así marginalmente en cosas tanto en lugares como en Timor, como en Sudán, pero también en Colombia, en lugares muy, muy difíciles. Si ustedes han estado en Bogotá, hay algo que se llama Ciudad Bolívar al sur, más arriba de los cerros hay un lugar que se llama Soacha, y más arriba hay algo que se llama Altos de Cazuca, donde mucho tiempo la policía no entraba. Ahí han habido este tipo de conversaciones. Y es muy difícil, porque cuando se equivocan, gente muere. Chicos y chicas son asesinados por las bandas. Pero es cuando lo logran, cambian la vida de los pueblos. Y así, de usar solamente un parque. Entonces, aparentemente es un lugar bajo de la pirca o alto de la pirca. Pero entonces tienes que usar mucho, mucho tino y crear ese espacio para lograr entender quiénes son las fuerzas de autorización del cambio para esta situación. ¿Los tenemos en esta mesa? Si no los tenemos, tienen que estar. O tenemos que crear otras conversaciones. Y eso a veces suena raro y es doloroso, porque tienes que incluir en la conversación a aquellos que detestas. Pero si no vas a usar fuerza, tienes que tener ese tipo de conversaciones para que se logre construir una nueva realidad. Todo esto, se dan cuenta, toma tiempo, toma mucha humildad y tratar de pensar cuál es el cambio que queremos. Esa es la primera cosa. ¿Qué es el cambio que queremos? ¿Y quién más nos falta en esta conversación? Cuando hagan eso, ahí van entendiendo y puede ser solamente es un proceso rico. ¿Cuál es el rol del facilitador o la facilitadora? Yo creo, primero que nada, la única recomendación que daría es de tratar de no dar consejos. Y por eso me siento un poco incómodo, porque ustedes me preguntan qué hacer. Pero un facilitador trata de solamente de hacer preguntas, no dar respuestas. Porque al hacer preguntas vas logrando entrar, bajar desde los hechos, necesidades y tratar de entender sentimientos. En ese proceso logras confianza y las partes logran identificar qué es lo que quieren. Entonces, la facilitadora o el facilitador tiene que escuchar muy atentamente, tratar de guiar, de abrir el espacio a través de preguntas con mucho respeto y a ver qué sucede. ¿Quiénes llevan la conversación? Yo creo de que esa pregunta, cuando la escuché, yo necesitaba más información de quién estaba preguntando, porque no creo que entendí totalmente la pregunta. Pero creo que con la primera respuesta ahora del espacio, de Paulo Freire y de todo eso, yo creo que les di a entender de que cuando uno empieza a entender, a entrar en el espacio del diálogo y te hace la pregunta, ¿cuál es el cambio que nosotros queremos hacer? ¿Y a quién más nos falta? Ahí se da como quienes deben estar en esa conversación. Gracias, Alfredo. Ya estamos un poquito en la hora que teníamos planificada. Hay
unas par de preguntas, pero creo que ha respondido varias y le agradezco la sinceridad de la respuesta y la profundidad también de dónde venía esa respuesta a temas que son muy complejos de tratar y que de repente, como yo puedo haber un poco este tipo de preguntas, necesitan cosas que de repente nuestras culturas no están teniendo, como tiempo, procesos, confianza, apertura a lo distinto. Así que te agradezco, Alfredo, por vuestras respuestas. Y ahora, Patricio, por favor, si quieres dar un pequeño cierre a este encuentro. Sí, dar muchas gracias a toda la gente que se ha conectado. Como Corporación de Desafío estamos muy abiertos al diálogo y a buscar una cultura del encuentro que nos lleve a una fraternidad en el país. Y así que invitamos a todos los que están aquí a conectarse y lo que nosotros podamos servir, estamos muy en esa línea, igual que lo que ha tenido el 3xI en todo este trabajo que está haciendo a través de Chile. Y Alfredo, darte muchas gracias. Yo sé que a ti no te gusta mucho esto, pero yo quiero decir que agradezco mucho tu humildad y tu lucidez y tu espíritu de colaboración, porque en el momento que yo tomé contacto contigo, estuviste siempre muy abierto, y agradecer también a la Wendy Chadwick, que creo que está por ahí, que nos ha generado la oportunidad de relacionarnos contigo y recibir este regalo que nos has dado hoy día. Creo que hay mucha luz en esto y también nos has puesto muchos desafíos que alcanzar en nuestro país. Necesitamos nuevas conversaciones, necesitamos nuevos momentos y yo creo que todas estas herramientas, además con tanta lucidez, yo creo que todos quedamos como bien llenitos del corazón, pero a la misma vez con muchas ganas de ponerlas en práctica. Así que una vez más, a darle las gracias a todos ustedes y a ti, Alfredo, y me gustaría que tú nos dijeras unas últimas palabras antes de despedirte. Sé que ya ha llegado el otoño en Noruega, los días son más cortos y querrás como día viernes estar con tu familia. Así que me gustaría, Alfredo, que tú nos dirigieras unas últimas palabras para despedir este tan grato y buen momento contigo y con toda la gente que se ha conectado. Te doy el paso. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias también por los comentarios que veo en el chat. Pensando mientras que tú hacías la pregunta, yo pensé de que yo he aprendido más en toda esta largo camino tratando de entender cómo cambiar cosas. Es cuando en vez de dar la respuesta, yo pregunto un poco más. Y pregunto al conductor, pregunto a la persona que hace el aseo, pregunto al de la tienda, pregunto, veo, observo, porque en la suma de esas conversaciones uno va entendiendo cómo es la vida del otro. Y por ahí vienen las ideas, vienen las sugerencias. Nadie, ninguno de nosotros trae todas las soluciones adentro. Y yo creo mucho en esto estadísticamente, que la sabiduría de la multitud, cuando tienes estas multitudes y haces consulta y te tomas el tiempo de conversar, te vas dando cuenta de lo mucho que los une. Nos unen las ganas de que alguien nos diga, vamos a salir adelante, todo esto va a funcionar bien, vamos a salir adelante. Todos quieren eso. Eso hay que reforzarlo. Y eso yo les quisiera decir ahora, de que en un 11 de septiembre, donde todo lo triste y también todas las otras cosas salen, mañana pueden suceder cosas y todos estamos nerviosos de todo eso. Traten de identificar cuánto nos unen, cuántas cosas nos unen a los chilenos. No creamos que solo es la voz de los que gritan quienes pueden definir para dónde vamos. Okay.
Gracias, Alfredo, por esas palabras, y seguiremos en contacto. Yo creo que lo mejor está por venir, cuando dicen por ahí, y creo que estamos construyendo en el interior nuestro el cambio, para producir cambios en el entorno. Así que les agradezco a todos que hayan tenido la voluntad de conectarse y que multipliquemos esto. Ha sido una experiencia muy interesante desde que yo empecé a conectarme en estos diálogos con Alfredo, el cómo he podido en mi comunidad, en mis lugares donde yo estoy, compartirlos con otros. Y ha sido de mucha luz. Así que los animo a ustedes, todos los que tomaron apunte en sus casas, en sus familias, con la gente, empecemos a esparcir esto por nuestro querido país Chile. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto. Y muchas gracias de nuevo a ti, Alfredo, por este momento. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Chao, buen fin de semana. A Gracias. todos. Adiós.